consideran a los viajes de Gulliver como una crítica feroz de las razones sobre el poder, una que nunca antes se ha escrito. Lo llama con la palabra vitalidad extraordinaria y señala también que devaluarlo por conceptos políticos sería mostrar cierta categoría personal limitada. El autor también expresa su problemática, su problema político con respecto al marxismo, nuevamente donde la prensa popular califica de marxista cualquier forma radicalista, pero el autor de manera sistemática enfatiza en que es más cómodo llamarlo materialismo histórico y también añade que los valores e ideas están situados en el contexto de normas y expectativas que se viven de constante avance en un multilateral avance en el objeto social universal. Esto quiere decir que no nos podemos llevar por conceptos simplemente arraigados a la manera personal, sino que tenemos que ir más allá de lo que tenemos a nuestros ojos. El autor hace una crítica bastante amplia sobre el marxismo, porque como todos lo conocemos, muchas de las personas se limitan, sobre todo en la parte político y social, lo limitan a tenerlo como un concepto de radicalismo, de un cambio exorbitante, o incluso otros lo asocian con diferentes partidos políticos. Hay que recordar que el marxismo no es simplemente esto o aquello. A manera personal, yo creo que deberíamos estudiar un poco más amplio el concepto del marxismo, debido a que hay temas muy interesantes que podríamos averiguar, ver o escudriñar, buscar con respecto a este concepto. Me gusta mucho el ejemplo que da el autor en el libro, donde explica el porqué de su descontento con el enfoque que le dan sobre el marxismo. Entonces, pasándolo con la siguiente parte que va a dar mi compañera, considero que es pertinente buscar este concepto un poco más amplio, debido a que sí es bastante interesante, porque no solo se limita a la política, ni tampoco a economía, ni a sociedades como tal, sino que tiene que ver un poco más allá. Yo creo que sería un buen planteamiento de estudio en un campo. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Ortega Muñoz de la carrera de Historia, Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, para finalizar vamos a hablar de la parte de las dos perspectivas de los autores del artículo de Erice. Él habla que estos dos autores estaban como que, era algo, tenían ciertas similitudes, pero más que todo las diferencias son las que porque Edward Thompson se hacía más visible hacia las personas, hacia la clase subalterna, a las personas de clase trabajadora, de clase media, clase baja, y Eric Hobsbawm, si me equivoco, él se basaba más en cómo la política, cómo estas personas de clase alta podían las revoluciones modernas, ellos se basaban más en revoluciones modernas, en las clases políticas. Entonces algo como que chocaban estos dos entre sí. Vamos a leer un poco de lo que yo pude entender sobre Edward Thompson y su parte de la perspectiva desde los de abajo, que él empezaba desde la parte baja hacia. En este tema, Edward Thompson lo primero que destacaba, por tanto, era la empatía con la gente común o las clases subalternas unidas a una percepción claramente positiva de la capacidad creadora de la cultura popular. Así, en las peculiaridades de lo inglés contraponía su propio enfoque a la noción de mentalidad popular. En su punto de vista, quería dejar en claro que las personas que venían de la parte más inferior de la jerarquía social tuvieron luchas, ayudaron a que la historia surgiera él y su empatía hacia las clases obreras y trabajadoras. Les daba más visibilidad, conforme las estructuras de poder influían de manera opresiva sobre ellas y cómo estas personas que con día a día lucharon contra todas las condiciones socioeconómicas que se presentaron. Aquí es donde vamos de que él era bastante luchador. Él escribía en sus libros, en su historia, de cómo estas personas pudieron llegar a un nivel de poder
escribir la historia y que la historia se visibilizara gracias a ellos. Esa es una de las, ahí sale una parte donde dice del artículo que él dice que él luchaba por estas personas, les daba más visibilidad, y eso era lo importante de la perspectiva de Edward Thompson y su visibilidad a las personas de clase social baja. Y por lo tanto, la estructura de Edward Thompson se basaba más en la inclusión de la clase trabajadora, de la clase obrera, y cómo éstas influían en el cambio de la historia y en la percepción de la que se tiene de la historia hoy en día. Bueno, y para finalizar, hablamos de Eric Hobsbawm. Discúlpame si me equivoco. Él habla de los factores políticos, socioeconómicos, culturales, económicos. Él tenía una visión mucho más amplia que Edward Thompson. Él decía que no solo influían las clases subalternas, sino él también hablaba de ellas, pero más que todo, él decía que también influían los factores socioeconómicos, la política más que todo, y generalizaba en las revoluciones modernas y de lo que trataba estas. Algo de lo que se dice en el artículo que vamos a leer ahora es: Hobsbawm parte de la convicción de que los primeros son, en términos gramscianos, incapaces por sí solos de expresar sus aspiraciones y necesidades, y aunque se trate de analizar la lógica que los mueve, se preocupa de establecer conexiones con ejemplos con fenómenos revolucionarios modernos, y piensa que el futuro está del lado de la organización política. Es así. Él, más que todo, en las organizaciones, en cómo éstas podían influir y tomar cambios tan drásticos para lo que es la historia, la historiografía, y cómo se llevaban a cabo. Porque estos cambios políticos que se dan en esos tiempos, en los tiempos de los que habla Eric, él dice que, bueno, todo esto es un mar de emociones, de situaciones que prácticamente hacían unos cambios que eran drásticos y enormes. Y pues esta es la perspectiva de él desde un ámbito mucho más general y amplio. Su estructura se basaba más en el poder, las jerarquías sociales, la política, las revoluciones. Él era un hombre mucho más abiertamente, por decirlo así. Entonces, muchas gracias por esto, muchas gracias por escucharme, y pues la reflexión que me queda de esto es que siempre ver dos perspectivas o muchas perspectivas diferentes, y cada una es importante para la historia hoy en día, porque claramente las clases subalternas, las clases obreras, sin ellas no habría historia, y sin la política y las revoluciones modernas tampoco habría historia. Entonces son dos cosas que chocan, pero que se compaginan. Entonces, muchas gracias por escuchar, por leer, y que tengan buen día.